Aquí lo tenemos. Tantos problemas que tiene la Iglesia Católica hoy. Hay muchos sacerdotes con esposas y con hijos ocultos. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video de un obispo que realiza una crítica fuerte, muy fuerte, al celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. Esto se presenta así en los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a esclarecer este punto. Atención, tenemos aquí el video. Aquí lo tenemos. Tantos problemas que tiene la Iglesia Católica hoy. Hay muchos sacerdotes con esposas y con hijos ocultos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana implanta... A ver, antes de mirar sus argumentos, démonos cuenta de lo siguiente. En la parte superior derecha dice Blue Radio. Significa que esto es una entrevista de este canal o de este medio de comunicación. Le está haciendo una entrevista a Monseñor Óscar Castrillón, obispo de la Prelatura Apostólica Corpus Christi. Vamos a identificar primero entonces quién es este monseñor. Con las indicaciones que estaban allí pude encontrar fácilmente. Aquí está la Prelatura Apostólica Corpus Christi. Pueden ver aquí en la parte superior. Luego tenemos aquí algunas imágenes de, entiendo aquí, sacerdotes de esta prelatura. Ok, siempre que entramos a una página web tenemos que mirar si son realmente católicos. Entonces para ello, normalmente, si son pues normales, ¿no?, decentes en su presentación, debería decir en algún momento que son católicos o no. Entonces aquí dice quiénes somos. Veamos en quiénes somos. Institucional, quiénes somos, ok. Y dice aquí... La Prelatura Apostólica Corpus Christi es un espacio de fe, voy a hacer un poco más grande para que ustedes puedan leerlo también, dice, es un espacio de fe independiente que fundamenta su razón de ser en el retorno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia real del mismo, en la hostia consagrada, ¿ok? Sintiéndose llamada a propagar su mensaje, haciendo discípulos suyos en todo el mundo, tal como nos lo encomendó en la Divina Comisión, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todo hombre. Hasta ahora no ha dicho nada de la Iglesia, veamos, y a divulgar y promover la devoción a su presencia real en la Eucaristía, tal como lo prometió en el Evangelio. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Bueno, hasta ahora no dice nada al respecto. Vamos a ver aquí, dice, se establece en la fe basada, esta prelatura, en la catolicidad. Aún no dice Iglesia Católica, solamente dice catolicidad, porque es un término muy genérico, ¿no?, al decir catolicidad. Y asimismo dinamiza desde la eclesialidad la vivencia de los sacramentos en el contexto de la realización espiritual. Entonces tienen sacramentos y como se llama Corpus Christi también pues hacen una referencia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos si realmente son católicos. Continuamos. Miren, aquí dice, y es autónoma, independiente y sin rasgos jurídicos de otras denominaciones eclesiales. Es decir, que esta prelatura es independiente de absolutamente cualquier otra jurisdicción eclesial. ¿Qué significa esto? Significa que ellos son cismáticos. Significa que no obedecen al Papa o a la jerarquía de la Iglesia y entonces no están en comunión con ella y han sido, pues, ellos mismos autoexcluidos, ¿no? Se han autoexcluido de la Iglesia. Establecida en un orden jerárquico, claro, y aquí ya viene todo, ¿no? Entonces son completamente independientes de la Iglesia Católica, en el sentido obedientes al Papa, que siguen el Catecismo de la Iglesia Católica, al Concilio Vaticano II y todos los anteriores. Pues bueno, entonces ya sabemos que no es un obispo realmente católico. Luego alguien me va a preguntar, pero padre, quizá él sí recibió la ordenación. Eso no lo sé. Habría que hacer una investigación al respecto de que si le ordenó realmente un obispo, entonces podría él ser obispo, sí. Sin embargo, es cismático, ¿no? En ese sentido, y atención, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, obediente al Papa Francisco. Que luego ellos se llaman católicos y como siempre ha pasado, pues ya es otra cosa, que se quieran poner títulos o nombres, ¿no? Ok, todo muy parecido a la Iglesia Católica según se ve así, inclusive pareciese una diócesis. Si alguien no tiene buenos ojos y no lee todo, pues se puede también confundir o creer que realmente son católicos. Con todo, por acá también tenemos una página de ellos de Facebook. Aquí dice Prelatura Apostólica Corpus Christi.
Y aquí abajo veía algo muy diciente, ¿no? Y aquí está una imagen de ellos que dice: oramos por la unidad de nuestra iglesia, para que el Señor nos mantenga firmes en la fe. Y esto es el símbolo de la unidad de su iglesia. Es decir, para nada el Papa, para nada el obispo de la diócesis de allí católica, apostólica, romana, ¿no? Sino que solamente son ellos, pues prácticamente, seguramente recién han nacido. Veamos aquí en la historia de ellos, si es que dice algo al respecto. Seguramente que sí. Vamos a ir aquí atrás. Y aquí dice institucional, antecedentes históricos. Veamos rápidamente. Seguramente aquí nos da la pista de en qué momento se separaron de la Iglesia Católica. El 19 de julio de 2016, la Prelatura Apostólica Corpus Christi se funda de manera jurídica. Ese establecimiento se hace por iniciativa de Su Excelencia Monseñor Abraham González, quien con el apoyo de Su Excelencia Jesús Nayib Angarita hacen una reinterpretación de la obra de la Iglesia. Aquí está, ahí comenzó el cisma. Entonces es un Monseñor Abraham González. Habría que ver si es que él es realmente monseñor, si es que es realmente obispo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del video, solamente sabemos que no son realmente católicos como nosotros, según he dicho anteriormente en la explicación. Ok, les quiero decir algo. Eso yo les digo así como muy conociendo un poco esas realidades de creación de nuevas formas de supuestamente iglesia católica, con las mismas raíces, vamos a regresar a la forma original y todo esto, ¿no? Normalmente estos círculos, ¿no?, que no son tradicionalistas, sino que más bien son una forma de modernismo, ¿no? Lo que hacen ellos es crear una nueva forma de iglesia supuestamente, en ese caso una prelatura apostólica, y algo que les caracteriza muchísimo a ellos, no digo a esta denominación, sino en general a todas me estoy refiriendo, es que quieren tener mujer, ¿no? Quieren tener mujer. A mí me ha pasado, inclusive, conocer a sacerdotes católicos que al tener algún problema en la iglesia católica, cualesquiera que sea, conocen esas denominaciones y se van allá. Y ya al tiempo, mujer. No sé, lo dejo allí porque me parece como algo muy constante en estas denominaciones, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos este Blue Radio. Me parece de muy mal gusto que esta Blue Radio haga una entrevista para hablar acerca del celibato sacerdotal a un obispo que no es realmente católico, como he explicado antes, que se entienda así, ¿no? Lo menciono así porque ya algunos me han dicho que si llego al país me van a demandar, porque estoy diciendo que no son católicos cuando realmente lo son de manera jurídica o de manera de personería jurídica o, no sé, civil. Entonces vamos a dar una demanda al padre Byron porque nos ha dicho que no somos católicos. Estoy diciendo católicos obedientes al Papa y siguiendo el magisterio de la Iglesia romana, ¿no? Tengo que explicarlo así, disculpen, ¿no? Algún día por ahí me van a cobrar alguna multa. Por ahí me van a querer meter a la cárcel por difamación supuestamente. Ok, continuamos. A ver qué dice este obispo que no es realmente católico como nosotros vivimos, entendemos, creemos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana implantó el celibato. O sea, un obispo que no es católico romano hablando de esto y que se ha salido de la Iglesia Católica Romana, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Ok. Romana implantó el celibato como obligación. El celibato no hace parte de un mandato bíblico. Eso lo implementaron en el siglo V por intereses económicos, donde el sacerdote no tenga que compartir los bienes de la iglesia con una familia, con una esposa y con unos hijos. A ver, hasta aquí quiero mencionar algo que me parece muy importante. Le hacen una pregunta al respecto del celibato y lo primero que menciona es una cuestión negativa. Negativa. Esto normalmente devela como la psicología de una persona. Si tú le preguntas a una persona sobre algo, normalmente las cosas negativas siempre las dice al final cuando respeta ese tema, cuando valora ese tema. Jesucristo fue célibe. San Pablo menciona el celibato como una forma de tener un corazón indiviso, pero que una persona al escuchar celibato enseguida hable de manera negativa, buscando algo negativo que pudo haber existido en algún momento, a veces exagerado totalmente y a veces desproporcionado en el sentido de que no fue la primera causa el hecho de que la iglesia mire
también una cuestión material, económica, que digo, en algún momento se pudo haber dado, vamos a darle ese argumento, digamos, te lo regalo, ok, digamos que sí. Pero ¿qué me está develando tu pensamiento al respecto de esto? Que lo primero que vas a buscar es algo negativo en algún punto, ¿no? Lo que hay que decir aquí es que si vamos a hablar del celibato, tenemos que reconocer la grandeza y el valor del celibato. Segundo, reconocer que el celibato se dio en la Iglesia Católica no por otra cosa que por la experiencia y vivencia misma de los sacerdotes, que comenzaron a ver que la mejor forma de entregarse al Señor era de una forma exclusiva, total, sin estar pendiente de una cuestión más terrena, que demandaba tiempo, tener una mujer, tener hijos, criarlos, educarlos. El hecho luego más espiritual y místico, la unión con Cristo, como Él vivió, y esta unión expresada luego en su amor por la Iglesia, como esposo de la Iglesia. Esto es lo más hermoso, maravilloso, y por eso hasta el día de hoy la Iglesia Católica ha querido mantener la disciplina del celibato sacerdotal. Ojo que digo disciplina porque es esto de derecho eclesial. ¿Qué significa? Que la Iglesia ha determinado una normativa para la Iglesia Católica de Occidente. En Oriente se pueden casar en algunos casos, sí, porque no va en contra del derecho divino. Es decir, que los sacerdotes podríamos casarnos. Eso, por favor, que se entienda bien. Los sacerdotes podríamos casarnos, sí. No hay ninguna contraposición entre el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Sin embargo, en la Iglesia Católica se ha querido guardar esto porque es un tesoro maravilloso. Es un tesoro incalculable, una riqueza que si la perdiésemos, perderíamos mucho. Y por ello, hasta ahora el Papa Francisco ha dicho, repitiendo palabras del Papa Pablo VI, ha dicho, prefiero antes dar mi vida que cambiar la disciplina del celibato sacerdotal. Entonces, inclusive el Papa Francisco ha dicho, puede ser que en el futuro otro pontífice, otro papa quiera hacerlo, pues eso en teoría es posible. Y les digo, hermanos, y ya les he dicho esto en otros videos, esto es posible, sí podría ser posible, porque no es de derecho divino. Esto no es un mandato de Dios, es una recomendación del Espíritu Santo por medio de San Pablo. Es una recomendación, es un consejo. Y la Iglesia en Occidente ha querido acoger ese consejo y lo ha hecho una normativa. ¿Se entiende? Pero primero por una experiencia, una vivencia. ¿Qué es lo que convertía a los primeros cristianos? No solamente el martirio. Lo que convertía a los romanos, a los paganos, era el testimonio de virginidad. Que hombres y mujeres renunciaban a una pareja para vivir consagrados al Señor. Decían, ellos o bien están locos o es que realmente existe. Y eso les daba un testimonio de convicción, un testimonio de coherencia. Lo que ellos creen, al parecer, es verdad. Venían, hacían la experiencia y se daban cuenta de que el Señor está vivo. Pero es primero vivencia y luego normativa. Normativa que puede cambiar en algún momento, repito, sí. Esperemos que no. El punto neurálgico. Se le pregunta al respecto del celibato y lo que primero dice es algo rebuscado, negativo. Qué pena, porque denota cuál es su relación que tiene con el celibato, por lo menos en términos objetivos, lo que vemos en el video aquí, ¿no? Ya, ojalá que no sea así, que se haya equivocado, solamente por hablar de la Iglesia quizá se le salió lo primero esto, pero que realmente estime el celibato, esperamos que sí. Por lo menos eso es lo que ha dicho en este video y así lo muestra Blue Radio. Nosotros somos una iglesia católica, solo que enmarcada en vivir realmente las raíces del Evangelio. O sea, ahí está comenzando a explicar su prelatura, ¿no? Entonces, lo típico de la secta, muchas veces, o del cismático es, nosotros sí tenemos la verdad. Nosotros sí, nosotros sí. La semana pasada otros se separaron también de la iglesia y formaron también ahí sus obispos y sus sacerdotes. Ellos están mal, nosotros estamos bien. La semana siguiente se van a separar otros, también ellos están mal, nosotros estamos bien. ¿Qué? Eso es siempre lo típico del cismático, del sectario. En cambio, la Iglesia Católica nunca va a poder estar en esa situación, porque siempre ha sido la misma. Entonces ella no es la que se sale y dice, ahora yo tengo la verdad. No, sencillamente la Iglesia permanece en lo que siempre ha estado, en lo que siempre ha recibido
en lo que siempre ha vivido, con lo cual no tiene por qué jactarse de que ahora sí nosotros tenemos la verdad. No, no, no. La verdad nos tiene a nosotros. El Espíritu Santo guía a su iglesia católica y no tenemos necesidad de andar diciendo por allí que ahora sí hemos descubierto la verdad. Porque la verdad no es que ha sido descubierta por alguien, la verdad se nos ha dado en Cristo nuestro Señor y nosotros intentamos vivirla. Con imperfección, con pecados muchas veces, pero intentamos vivirla. Pero ahí se nota siempre esta faceta, este rasgo muchas veces del cismático. Ahora sí, nosotros tenemos la verdad. La iglesia tiene que predicar el amor como Dios lo enmarca en las distintas dimensiones de la vida. Es un don que Dios le da al hombre y a la mujer. Creced y multiplicaos y llenad la tierra, dice Dios en su palabra y en su mensaje. Hay muchos sacerdotes con esposas y... Claro, a mí me cuestiona bastante, ¿no? Porque también Jesús pues habla de aquellos eunucos, unos que los hicieron, otros que nacieron así, es decir, que no pueden tener relaciones íntimas, y otros que se hicieron así, que no quieren tener relaciones íntimas por el reino de los cielos. Y el que tenga oídos, que escuche. O sea, si bien es cierto, en una parte de la Sagrada Escritura se nos dice que el hombre y la mujer tienen que multiplicarse, también en otro momento se nos dice que no es supremamente necesario, porque hay vocaciones y vocaciones. Entonces otra vez, esta fijación en buscar lo negativo al celibato realmente me parece como un poco preocupante, ¿no? Y lo digo sobre todo por Blue Radio. Blue Radio, si quería hablar al respecto del celibato, que le cuente un sacerdote que viva feliz su celibato. Que hable de esto alguien que lo entienda como una maravilla, como una hermosura. Y no se busque a alguien por ahí que hable mal, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Con hijos ocultos. Es una falta ante su ética, ante sus principios morales. Es un engaño a una comunidad o a una sociedad. Tantos problemas que tiene la Iglesia Católica hoy, porque tienen una parte humana sensible muy escondida que en el momento en el cual revienta, por cualquier parte se sale. Aquí le tengo que dar un poco la razón a este señor, porque es verdad, lamentablemente hay casos así. Sin embargo, los más no son así. Hay casos así, hay que trabajar. El Papa Francisco ha insistido en los seminarios, por favor, la cuestión humana, afectiva, pasional, todo esto hay que manejarlo para que puedan vivir bien su sacerdocio. Inclusive si es que no llegan al sacerdocio, para que puedan vivir bien su matrimonio, porque es una cuestión afectiva, que si tiene algún desorden, pues desemboca en cualquier cosa. Luego va a ser infiel a su esposa. ¿Se entiende? Entonces es una cuestión más profunda, no es solamente tapar el hueco, ¿no? A ver, tienes afectos y quieres hacer cosas, ya cásate. No, no se trata de eso. Y vuelvo a insistir, no hace mención de aquellos que en cambio han vivido felices su celibato. Ahora uno podría decir, pues entonces si unos saben vivirlo y otros no saben vivirlo, que sea opcional el celibato. Digo, en teoría en el futuro eso podría realizarse. Yo no quisiera, personalmente yo no quisiera, pero en teoría podría pasar. Sin embargo, la Iglesia también tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Y si es que hasta ahora se mantiene esta disciplina, significa que el Señor está dando la capacidad a los varones para que puedan vivir esto. Es posible el celibato, ¿no? Ok. A futuro creo que hay una iglesia de mucha apertura e incluso el Papa Francisco tiene una visión muy similar, y es que la iglesia vaya aperturando la... Eso es falso, eso es falso. Yo puedo aquí demostrarles fácilmente cuántas veces el Papa Francisco ha dicho que en cuanto al celibato sacerdotal, eso va a permanecer en su pontificado. Es más, si desean pueden ir a ver el video que se llama Papa Francisco Celibato Sacerdotal, de un sacerdote millennial. Pongan ahí en YouTube, Papa Francisco Celibato Sacerdotal, un sacerdote millennial, y es el primer video que les sale. Y ahí yo demuestro esto que estoy diciendo, ¿sí? Entonces aquí le hace una pequeña calumnia al Papa, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el pontificado del Papa Francisco, ¿no? La decisión de que los sacerdotes tengan decisión propia de vivir un celibato, vivirlo realmente, o tener su esposa, tener su compañera. Eso va a tener que llegar a ser una conciliación en donde la Iglesia Católica Universal
cumpla este mismo precepto. Ahí está Blue Radio, la que entrevista a un sacerdote o obispo, dice que no es católico romano, sobre el celibato católico romano. Ok. Así se dan muchas veces las informaciones a través de una fuente sesgada, ¿no? Qué pena. No se olviden de orar por los sacerdotes, por el celibato en la iglesia, que se pueda vivir de la forma más digna, más santa, entre los varones elegidos por el Señor para entregarse exclusivamente a Él. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.